La cicatriz en la colonia no fue solo geográfica, fue ideológica, fue emocional, fue histórica durante generaciones. La humanidad había creído que el enemigo siempre vendría de afuera, que el peligro tendría otra forma, otro idioma, otra biología. Pero esta vez, el conflicto nació del miedo interno, mientras algunos líderes defendían la prudencia como única forma de supervivencia. Otros comenzaron a hacer preguntas incómodas: ¿desde cuándo sobrevivir es suficiente? ¿Desde cuándo aceptar límites impuestos por entidades invisibles es evolución? Los irreversibles no surgieron como terroristas, surgieron como filósofos radicales. Eran científicos frustrados, militares humillados por la intervención primordial, ingenieros que habían visto apagarse sistemas completos por orden de fuerzas que no podían desafiar. Para ellos, el juicio no era protección, era dominación disfrazada de equilibrio. Y el mayor miedo no era ser exterminados, era volverse dependientes. Sistemas humanos comenzaron a dividirse. Debates políticos se transformaron en sabotajes tecnológicos, redes de información colapsaron bajo propaganda y contrapropaganda. La humanidad no estaba siendo invadida, estaba cuestionándose. Y el protagonista lo sintió con claridad devastadora. El universo puede juzgarnos, pero la fractura interna puede destruirnos antes. ¿Por qué? Una especie dividida es más peligrosa que cualquier flota alienígena. Y esta vez, el enemigo no necesitaba cruzar la galaxia. Ya estaba entre ellos. El descubrimiento no fue accidental. Fue buscado durante años. Células ocultas de los irreversibles estudiaron fragmentos del código primordial almacenado en servidores aislados. No querían copiarlo, querían entenderlo. Y en su núcleo encontraron algo inquietante, un patrón que no encajaba. No seguía la lógica matemática de los observadores. No respondía a los protocolos de contención, no tenía firma identificable. Era una irregularidad incrustada en la arquitectura más antigua, como una cicatriz dentro del propio sistema que juzgaba. El protagonista revisó los datos y comprendió el horror. Eso no era un error, era un sello, y los sellos existen por una razón. Los irreversibles interpretaron el hallazgo como una oportunidad. Si existe algo que los observadores sellaron, entonces no son invencibles. Pero el protagonista entendía otra lectura. Si incluso los jueces tuvieron que sellar algo, entonces aquello era peor que el juicio. El mensaje prohibido no era una invitación, era una advertencia enterrada. Y alguien estaba a punto de abrirla. La activación no produjo explosiones, produjo silencio, un silencio que parecía absorber el ruido de fondo del universo. Las estrellas cercanas comenzaron a registrar desviaciones mínimas, microscópicas, pero crecientes. Los sensores no detectaban energía liberada, detectaban disminución estructural, como si la realidad estuviera perdiendo cohesión. Los irreversibles celebraron, creían haber descubierto una nueva fuente de poder, una forma de romper el equilibrio impuesto. Pero el protagonista observó los datos crudos. No era generación, era consumo. La base orbital, donde ocurrió la activación, comenzó a experimentar fallos imposibles, sombras proyectadas sin fuente de luz, ecos en comunicaciones antes de que alguien hablara, objetos desplazándose fracciones de segundo antes de ser tocados. El espacio no estaba reaccionando, estaba debilitándose. Y cuando el primer módulo desapareció sin explosión, sin señal térmica, sin restos, la celebración se convirtió en pánico. Porque no fue destrucción, fue absorción. No hubo forma, no hubo contorno. No hubo rostro. La entidad no apareció, sustituyó. La región alrededor de la base dejó de comportarse bajo leyes conocidas. Las ecuaciones dejaron de cerrar. Los cálculos de navegación arrojaban valores negativos donde no deberían existir. Los humanos intentaron transmitir imágenes. Las transmisiones regresaban distorsionadas, no por interferencia, por reescritura. El protagonista intentó enfocar su mente en datos fríos, pero algo se filtraba con una sensación primitiva. No era inteligencia analítica, era intención biológica, algo que no juzga, algo que no evaluó, algo que simplemente incorpora. La estación orbital fue consumida por completo, pero dejó residuos inestables, regiones donde la física no era confiable, donde el tiempo parecía fluctuar. Los observadores nunca dejaron residuos, ellos limpiaban, esto contaminaba, y por primera vez el protagonista entendió, el juicio no era la amenaza final, era la barrera. La ondulación apareció instantáneamente, más intensa que nunca. No había patrón gradual. Fue intervención directa, el espacio entre ambas presencias comenzó a vibrar. No como choque de flotas, como incompatibilidad ontológica. Las estrellas cercanas emitieron pulsos erráticos, sistemas enteros registraron alteraciones en constantes fundamentales. Era una guerra sin armas, sin proyectiles, sin sonido, una guerra de definiciones.
La entidad anterior intentaba expandirse. Los observadores intentaban contener, cada microsegundo de conflicto generaba grietas. El protagonista sintió algo inesperado, los observadores no eran omnipotentes, estaban forzando límites. Y eso significaba algo aterrador. Ellos también podían fallar. La transmisión llegó sin palabras, fue comprensión directa, los observadores no gobiernan. .custudian.son el resultado de una civilización antigua que eligió contener lo anterior en vez de destruirlo, porque no puede destruirse. Solo sellarse. El fragmento activado era parte de esa prisión, un punto debilitado. Y la humanidad, al manipularlo, había golpeado la cerradura. El protagonista sintió vergüenza colectiva, no por maldad, por imprudencia. La curiosidad humana no era pecado, pero sin límites podía ser catalizador. Los observadores no temen expansión humana, temen que, en esa expansión, alguien vuelva a romper el sello, y la especie que rompe un sello cósmico no controla lo que sale. La única forma de estabilizar la brecha era cortar toda infraestructura derivada del código primordial, sin excepciones, sin copias ocultas, sin nodos secundarios. Eso implicaba sacrificar siglos de avance, colonias desconectadas, flotas aisladas, comunicaciones reducidas a velocidades sublumínicas. Era un retroceso voluntario. Algunos líderes lo llamaron rendición, otros lo llamaron madurez. El protagonista lo llamó supervivencia, porque si no se hacía, la brecha seguiría ampliándose, y la entidad anterior no distingue entre culpables e inocentes, solo distingue estructura aprovechable. La desconexión fue simultánea. Un apagón galáctico, redes colapsaron, portales cerraron, sistemas automáticos se desactivaron, colonias enteras quedaron en silencio. La humanidad sintió, por primera vez en generaciones, la verdadera escala del universo, distancias reales, tiempo real, vulnerabilidad real. El protagonista se conectó al núcleo central, no como soldado, como puente. Sintió la estructura del sello cerrarse lentamente. Sintió la anomalía retroceder. No de /R' y de .PIR o algo quedó. Una resonancia. Y esa resonancia ahora vive dentro de él. Los observadores se retiraron, pero dejaron un mensaje claro: la contención ha sido restaurada, la evaluación continúa. La humanidad sobrevivió, pero perdió su aceleración, sin red primordial activa. Cada avance requerirá esfuerzo físico, exploración lenta, comunicación limitada, riesgo tangible. Algunos celebran la humildad, otros planean en secreto reactivar fragmentos ocultos. El protagonista ahora percibe ecos donde nadie más lo siente, pequeñas vibraciones en el vacío, como si lo anterior recordara el camino. La prisión está cerrada, pero no intacta. La rebelión fracasó. Pero la idea no murió. Siempre habrá quienes crean que el juicio es opresión. Siempre habrá quienes busquen romper límites. El protagonista observa el universo restaurado. Entiende algo esencial: el mayor peligro no es la guerra externa, es la impaciencia interna. La humanidad ha demostrado que puede sobrevivir, pero aún no ha demostrado que puede contener su propia ambición. Y en algún lugar más allá del sello, algo espera. No con juicio, no con ira, sino con paciencia, porque sabe que tarde o temprano, la curiosidad humana volverá a tocar la cerradura. Y la próxima vez, tal vez nadie esté allí para sellarla.